Gloria al nombre de Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Permite al Señor que en esta hora que el Señor nos ha permitido estar con ustedes una vez más. En nuestro programa hubo un cambio. El Señor sea glorificado en esta hora. Le invito para orar, hacer una oración a nuestro Dios para que nos ayude. Padre, te agradezco por esta bendición que tú me permites de hablar de tu palabra en esta hora. Te ruego que te glorifiques, que bendiga nuestras vidas. Toda persona que escuche y vea este video, Señor, sea alcanzado con la bendición hermosa que tu palabra contiene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa, todos los hermanos, todos los amigos. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús y todas aquellas personas que todavía no pertenecen a la iglesia, pero que el Señor los ama y el Señor les tiene los brazos abiertos, esperando que un día usted se decida a venir en busca de esa bendición. En esta noche hablamos bajo el tema el cambio que es en Cristo Jesús. Tema precioso, un tema que es indispensable, debiera ser indispensable en la vida de todo cristiano. Lamentablemente, la gran mayoría de los seres humanos no lo ven así. El cambio que es en Cristo Jesús. Aleluya. Le invitamos para que todos los lunes nos demos citas con el hermano Pastor Pancho del Valle en su programa El Menú de Hoy. Él lo transmite junto con su esposa Dali Vélez todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuerde, El Menú de Hoy con el hermano Luis Pancho del Valle. En Facebook y en YouTube simultáneamente. Programa muy hermoso que no se lo debe de perder. Gloria al Señor. Dios bendiga hermano Pancho, bendiga a todos los hermanos que participamos, o digo, que disfrutamos de ese hermoso programa. Gloria al Señor. Como dije, hablamos bajo el tema el cambio que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y para ello vamos a dar una lectura a un texto que está contemplado en la Escritura, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3 y verso 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. El apóstol dice que cuando tenemos ese cambio que es en Cristo, cuando conocemos al Señor, cuando venimos al Evangelio, cuando le conocemos, cuando tenemos experiencia con nuestro Dios, se supone que ya no vamos a vivir aquella vida que vivíamos antigua antes de conocer al Señor, sino que ahora tiene que haber un cambio. Y eso es que hablamos esta noche, de ese cambio, el cambio que es en Cristo. La gente cambia de muchas formas, cambian de estilo de vestir, cambian de profesión, cambian de... A veces hay gente que están estudiando una carrera y cambian a mitad de curso, estudian otra. Y así por el estilo, terminan una y estudian otra y después la que querían trabajan en otra cosa porque no trabajan en lo que estudiaron, porque son cambios que vienen repentinos a la vida. Cambian de lugar, cambian de idioma y tantas cosas se pueden cambiar. Cambian el automóvil, cambian la residencia, cambian el pueblo, cambian el país, cambian el partido político, cambian la religión. Aleluya. Usted sabe una cosa, la religión es algo, ¿cómo se llama? Podríamos decir que es algo relativamente insignificante. Porque religión tiene todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Nosotros participamos en un programa que tiene el gobierno donde vamos a dar cultos evangélicos, religiosos no, evangélicos, cristianos, a las cárceles. Y allí entre la gran cantidad de confinados, todos tienen religión. Qué cosa más tremenda. Todos tienen una creencia. Y todos dicen que son de Dios. Y todos dicen que van para el cielo. Digo todos, me refiero a que la enorme mayoría, es muy casual que usted encuentre uno que diga que no cree en nada. Y aún así, de vez en cuando dice, ay Dios mío.
Es decir, que eso no es cuestión de tener nombres de religiones ni de creencias. No es cuestión de eso. Es un cambio que es en Cristo Jesús, que es diferente. La gente cambia con facilidad. Pero el cambio que es en Cristo es un cambio que es contundente, drástico, palpable, real y que no es cuento, no es invento, sino que lo vivimos, lo disfrutamos y lo experimentamos día a día con gozo y alegría. La vida en Cristo Jesús es la vida más hermosa que puede vivir cualquier persona. Digo, cualquier persona que verdaderamente decida vivir para servir al Señor, como dice el apóstol Pablo, que la vida que vivo ya no la vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como quien dice, ahora Él es el Señor de mi vida y ahora yo no me gobierno, ahora yo hago lo que Él diga. Entonces, el cambio que es en Cristo fue descrito por nuestro Señor Jesucristo en una forma un poco, quizás para muchas personas un poco rara, pero tiene su justa explicación. Digo un poco rara cuando la oímos así a primera instancia, de primera intención. Si nos la dicen así, no nos dicen la explicación, nos quedamos sorprendidos. Dice en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, Jesús le decía a toda la gente, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser cristiano, si alguno quiere tener ese cambio que es en Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz cada día según Jesús se refería en aquellos tiempos? Los tiempos de Jesús, los jueces, cuando le hacían juicios a las personas acusadas de delitos, diferentes delitos, como en cualquier otra sociedad, siempre han habido delincuentes. Cuando le correspondía por ley ejecutar a una persona en una cruz, porque había muchas formas de ejecutarlo. Existía la horca, existía ser decapitado, que era que le cortaban el cuello con una lanza, con una espada. Existía la crucifixión. ¿Y cuál más existía en aquel tiempo? Bueno, el despeñadero, también había un lugar donde lo echaban a rodar por un precipicio. Y así por el estilo. Pero la más común era la crucifixión. O mejor dicho, los criminales más malos, las sentencias más drásticas y más malas, los condenados con más delitos más feos, vamos a decirlo así, eran crucificados. Entonces, Jesús comparó la vida del creyente con uno que había sido sentenciado a muerte en una cruz. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor dice que de todas las maneras que el ser humano muere, la única que hay una maldición que pesa sobre ella es sobre una cruz. Porque desde que Moisés escribió allá en la ley, en el Antiguo Testamento, la palabra que Dios dijo a través de él, maldito el que muera colgado en un madero. Así lo dijo el Señor de la gloria. Y entonces, es la única sentencia de muerte que tiene una maldición sobre sí de parte de Dios. Dios no maldijo a las otras personas que mueran de las otras maneras. Pues en aquellos años ya habían decapitados. En aquellos años ya habían horcas. En aquellos años ya la gente los apedreaban. Esa era otra forma de matar gente, apedreado. Es decir, todas esas formas de matar a esas personas y cada una de ellas se llama en el lugar donde lo ejecutaban un patíbulo. Y la cruz no es otra cosa que un patíbulo más, que posiblemente un día de esto vamos a hablar de eso. Y va a ser pronto, para que la gente salga del engaño que tienen, de que la religión le ha enseñado que la cruz tiene poderes, que en cierta forma le han atribuido poderes divinos al término que le han llamado la Santa Cruz, cuando realmente es un patíbulo más donde ejecutan personas. Donde ejecutan personas porque todavía hay lugares donde lo hacen. Todavía hay países donde ejecutan personas crucificados en una cruz, o al menos levantados en un madero y ahí agonizan y mueren. Entonces, Jesús comparó a aquella persona que era sentenciado por un tribunal a morir ejecutado en una cruz
con un creyente. ¿Por qué? Porque cuando las personas eran ejecutados en una cruz, cuando eran sentenciados para eso, lo obligaban a hacer una procesión por la ciudad o al menos por un lugar donde había público para que las personas vieran, y en esa procesión las personas se unían a veces a caminar con el reo, le hacían una caravana o al menos lo miraban desde las orillas de los caminos donde pasaban y ahí le decían malas palabras, le gritaban insultos y muchas cosas, unas humillaciones terribles, y los soldados, como si no fuera con ellos, disfrutaban el espectáculo. Entonces, de esa manera, el Señor, con los sufrimientos y la agonía que iba sufriendo ese ser humano que sabía que lo estaban insultando, mire, tenía que quedarse calladito, porque si decía cualquier cosa, me imagino, ¿verdad? Me imagino que los soldados le pegaban su golpe, me imagino yo, ¿verdad? No sé, pero me imagino que si el soldado, si estaba sentenciado, se ponía a contradecir, algo le hacían. La cosa es que tenía que estar directamente al lugar donde lo iban a ejecutar. ¿Qué? ¿Que nos van a ejecutar a nosotros por ser creyentes? No necesariamente. Pero Jesús habló en forma, ¿cómo se llama eso? Figurado, en términos figurados, para decir que cuando nosotros nos convertimos en el Evangelio, cuando experimentamos ese cambio que es en Cristo, empezamos a vivir una vida donde mucha gente nos burla, mucha gente nos insulta, muchas veces el gobierno nos quita derechos y nos viola derechos, no nos permiten alcanzar ciertos logros, nos limitan en muchas cosas, porque somos cristianos. No nos dan una plaza de trabajo teniendo la capacidad para hacerlo, porque son cristianos. O si la tienen, lo sustituyen con uno posiblemente menos preparado que él. Y sabemos que eso está repleto el ambiente donde vivimos. Y le dan prioridad y le dan preferencia a un corrupto muchas veces antes que a un creyente fiel, un creyente decente. Eso lo vemos tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos como en cualquier otro país. Esa es la misma historia, donde quiera. Porque es que el ser humano, ya Jesús lo dijo, es como el que va sentenciado a la muerte con una cruz al hombro. Porque lo hacían caminar con la cruz, cargando la cruz, para que el público viera que el que llevaba la cruz al hombro, ese era el reo, ese era el que iba a morir en ella. Por eso a Jesús lo castigaron de esa forma y tuvo que llevar la cruz hasta el lugar de la carabela, que allí era el patíbulo, donde los mataban. Entonces, un reo sentenciado a morir en una cruz pasaba de ser un ciudadano libre a uno que ahora era el escándalo y la burla del pueblo, despreciado con insultos y humillaciones por demás. ¿Y qué más tenemos nosotros creyentes? Eso mismo. Desde luego, vivimos en un país donde dice que tenemos libertad de culto y no es tan drástica la persecución y no es tan drástica la situación y las circunstancias, pero no dejan de haberla. No dejan de haberla. Y para tener una idea, aquí en Puerto Rico se celebran lo que le llaman las fiestas patronales. En México le dicen las fiestas patrias. Cada pueblo tiene un patrón, un santo patrón que se lo asignó la religión, y en honor a ese ídolo, a ese muñeco, que muchas veces no saben ni quién es, ni cómo es, ni en qué consiste, pero le celebran fiestas. Le llaman las fiestas patronales. Ahí no hay seguro de ninguna clase. Si una persona de los asistentes allí se caen, tienen un accidente, se rompen una pierna, se fracturan una pierna, un brazo, unas costillas, si se caen y se rompen el cuello, ningún seguro cubre. Y a eso se llena de personas y al gobierno no le interesa un pepino que la gente sufra esto, sufra lo otro. En cambio, cuando nosotros los creyentes vamos a celebrar una campaña en un parque, en una cancha, en algún lugar público, en un centro de actividades, como por ejemplo el Club de Leones, el Club de Oficinistas aquí en Mayagüez, y cuántos otros lugares más que los alquilamos con frecuencia, los parques de pelota, las canchas, tenemos que llevar un seguro de una compañía de seguros para responsabilidad pública. ¿Y sabe qué? Es casi difícil a veces conseguir con todo y póliza cubierta. Hay veces que el gobierno tenemos que ir al municipio a conseguir permisos de aquí, permisos de allá y de la policía y cuánta cosa. Y hay veces que no nos dan el permiso o a veces le dan el permiso
y con todo y documentación en la mano, nos cancelan la actividad por jugar. Cuando necesitamos escolta de la policía, no nos la dan. No hay escolta. Pero para cualquier embeleco que el gobierno se inventa, aparecen las escoltas por cantidades. Eso se llama discriminación por religiosidad, según ellos. Según ellos. Entonces, eso se llama discriminación. Y todo eso es parte de lo que Jesús dijo que teníamos que vivir como creyentes. Pero no todo está perdido. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque nos maltratan, aunque nos insultan, aunque nos hacen acepción de personas con nosotros en nuestra contra, vivimos contentos, vivimos felices, porque tenemos un cambio que es en Cristo, que aún así disfrutamos el estar con Él y vivimos felices, contentos y esperanzados, porque dice la palabra que nuestra patria no es este mundo, nuestra patria está en el cielo. Y le invito a las personas que no se han convertido a Cristo todavía, que han de ver este video, que yo ruego al Señor que sean muchos, que no esperen mucho tiempo, porque viene un día cuando usted tiene que partir de este mundo y se va a encontrar con una realidad bastante incómoda si no ha tenido ese encuentro con nuestro Dios. Cristo le dijo a sus discípulos que aunque había una sentencia sobre los creyentes de que íbamos a ser despreciados por todo el mundo, Jesús le dijo: yo los envío como a corderos en medio de lobos. Imagínese usted, un cordero es una oveja pequeña, bebé, en medio de lobos. ¿Qué usted cree que le van a hacer? No tengo que decirlo para que en medio de leones se la van a tragar, aunque sea adulta la oveja, se la comen. Y nosotros nos comparó el Señor bendito con un cordero en medio de lobos. Es decir, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la palabra nos enseña a lo que vamos. Pero hay una diferencia muy marcada, muy grande. Cristo dijo a sus discípulos, y recordamos, sabemos que la iglesia de Cristo es la continuación del ministerio apostólico, que es la iglesia que Cristo fundó en su ministerio. Y él le dijo a sus discípulos, por tanto se lo dijo a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia nuestra, la iglesia de hoy. Cuando yo digo la iglesia, no me estoy refiriendo a ninguna iglesia en particular, a ningún concilio, a ningún nombre de religión, a ningún templo, a ningún pastor. Estoy hablando de todas las personas que aman al Señor, que se han dado a servirle, que le buscan en espíritu, en verdad, que leen, estudian, creen y dirigen sus vidas por esta palabra sagrada. A eso que estamos hablando. En este programa yo no voy a hablar de cuál es la mejor y cuál es la más mala. No, señor. ¿Sabe por qué? Porque en todos los gremios cristianos hay gente consagrada a Dios, que busca a Dios en espíritu y en verdad, y que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Dije en todos los gremios cristianos. Dije, no fue que me equivoqué, los hay. Pero también en todos los gremios cristianos hay personas que se creen que porque están inscritos en el libro del templo, de la congregación en la cual asisten, que Dios los tiene escrito en su libro, y no es así. Eso dice la palabra, eso es lo que yo tengo que repetir, lo que dice aquí. Entonces, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Eso no es otra cosa que muchos creen que son, pero no son. Dios dice lo contrario. Porque todo eso lo decide el estilo de vida y de consagración que la persona tenga en relación con Dios, en su relación con Dios. En el Evangelio, según dice la palabra que nos alienta con esa enseñanza, allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice que es necesario que todo aquel que cree debe de tener fe en Dios y tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Tiene que creer que Dios existe y tiene que estar convencido de esa realidad y tiene que estar seguro de lo que cree, de lo que dice. Y más que eso, tiene que haber tenido una experiencia con Dios personalmente, una transformación que es en Cristo. Por eso hablamos de nuestro programa, que hubo un cambio. Cuando conocemos a Cristo tiene que haber un cambio. Entonces, en Mateo, en el capítulo 28 del libro del Evangelio según San Mateo, Jesús le dijo a los discípulos: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que no estamos solos en esa persecución, si es que hay alguna, ¿verdad? En esa amedrentación que nos hagan, en esos insultos que nos hagan, en esos desprecios que nos hagan, en esos discrímenes que nos hacen a cada rato. Nosotros no estamos solos.
La moda de última hora es cuando vamos a los doctores quieren jugar con nuestros cuerpos para experimentar con medicamentos nuevos. Algunos son sinceros y se lo dicen al paciente, otros simplemente imponen, y cuando nosotros le decimos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, se ofenden, insultan la Biblia, insultan a Dios, insultan al creyente y se muestran bastante difíciles para tratar con ellos. Y eso es otra de las persecuciones que podemos sufrir como creyentes. Pero yo sigo hacia adelante porque mi patria no es este mundo. Algún día me tengo que ir de aquí y me espera el Señor con sus brazos abiertos, llenos, rodeados de ángeles, para yo estar con Él por la eternidad. Y para usted esa bendición también. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuérdese, preocúpese porque ese cambio que usted anhela o ese cambio que ya usted tuvo haya sido en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en todos mis hermanos, toda aquella persona que ve este video, no importa el tiempo que pase, tú te glorifiques en su vida y podamos ser de bendición de una manera muy hermosa. Para la gloria de tu nombre, Señor, glorifícate. Aquellos que están, Señor, separados de ti, que nunca te han conocido, o los que te conocieron y se fueron atrás, tócalos, Señor, y tráelos a tus caminos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que descansen y que sueñen con los angelitos buenos.